que vea el que está en el Zoom. Bueno, ahí atrás vamos a ver, esto es lo que mostramos primero de las funciones de la piel. Entonces la úlcera es una lesión que se produce por una presión excesiva entre dos planos. Por un lado está la parte ósea y por otro lado la superficie del colchón. Y esta presión es sostenida en el tiempo, ¿no? Esto se prolonga en el tiempo y el resultado es la lesión. ¿Qué pasa? El peso del cuerpo a través de esa prominencia ósea, ejemplo el talón, más allá de las 2 horas provoca falta de irrigación, falta de oxigenación, porque el peso está disminuyendo la irrigación de esa zona. Entonces, si falta la oxigenación, si falta la irrigación, sobreviene la muerte celular y se lesiona. Y cuando la piel se lesiona, se mueren las células, entonces eso después se va saliendo porque es tejido muerto, y al perder la piel tenemos la abertura, la puerta de ingreso para los microorganismos, ¿no? Solo, no solo se dan en los talones, sino que también se pueden dar en distintas partes, ¿no? Por ahí la zona sacra, los talones, son como las zonas más frecuentes, pero hay otras zonas también. Hay otras lesiones que son distintas, que también se llaman úlceras, que son las úlceras varicosas, vasculares. Esas no tienen nada que ver con la presión, ¿no? Las úlceras vasculares son por lesiones en los vasos sanguíneos. ¿Cómo las diferencian? Que las lesiones vasculares muchas veces se dan en la parte media de la pierna. Muchas veces se dan en la parte media de la pierna y tienen bordes irregulares, no tienen bordes regulares, ¿no? Tienen formaciones tortuosas. Vamos con la úlcera que nosotros vamos a estudiar, que es la úlcera por presión, antes llamada escara. Entonces, hay una presión sostenida en el tiempo. La presión es el peso del cuerpo a través de una saliencia ósea. ¿Cuál? Pueden ser los talones, pueden ser el sacro, ¿no? Pueden ser los trocánteres, ¿no? En la posición lateral. Puede ser los codos, si está en lateral. Puede ser la nuca, ¿no? Pueden ser las orejas, sí, el pabellón auricular, si está en lateral. Si está boca abajo, la parte genital, las rodillas, ¿no? La punta de los dedos, ¿no? La parte de las mamas, la cara. Es una presión que se mantiene en el tiempo. Acá dice una presión que oscila entre 6 a 32 milímetros de mercurio, o si es superior, empieza a afectar la circulación periférica. Y después está la fricción, dice que es una fuerza tangencial, sería en sentido lateral a a la presión del cuerpo, ¿no? En sentido lateral a la presión impuesta por el cuerpo. Por eso dice paralelo, que se produce durante los roces, durante los movimientos de arrastre. ¿Cuándo se dan eso? Cuando el paciente se desliza por la cama, cuando yo lo movilizo como profesional, ¿no? Porque lo cambio de posición y a veces genero rozamiento. Eso puede generar la fricción y también va a lesionar esa piel debilitada. Y más adentro, en los tejidos profundos, porque si ustedes observan la imagen gráfica que tiene una flecha celeste ahí, muestra distintos planos. Y es así, tenemos el epitelio, tenemos la dermis, tenemos el tejido subcutáneo, tenemos los músculos y llegamos a los huesos, ¿no? O sea que hay distintos planos de tejidos. Bueno, esos planos de tejido pueden moverse en distintas direcciones y eso se llama cizallamiento. Se mueven en distintas direcciones. ¿Cuándo?
cuando yo movilizo al paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presión, seguramente el peso es perpendicular sobre los tejidos, pero al generar movimiento muchas veces los tejidos quedan, las distintas capas de tejido quedan en distintas direcciones y eso puede generar lesiones internas por debilitamientos de tejidos en esas zonas internas, ¿no? Dice, combina los efectos de presión y fricción, por ejemplo, en cambios de posición, en posición de Fowler, hay un deslizamiento del cuerpo que puede producir fricción y cizallamiento en la zona del sacro, ¿no? Por ahí los tejidos van para un lado, pero yo los muevo para otro lado y eso por dentro, debajo de la piel, lesiona zonas debilitadas. Entonces esto es muy sencillo. ¿Por qué se da la úlcera? Por presión, porque lo dejo al paciente que no se puede mover mucho tiempo en una misma posición. ¿Cuándo lo dejo? Muchas veces de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el día por ahí están todos los profesionales y bueno, capaz que lo movilizo más seguido. De noche por ahí se queda en una sola posición. Y el tema es que este paciente no se mueve. No se mueve porque no puede. Porque si él pudiera hacerlo, haría lo que hacemos nosotros. Pónganse en una cámara o busquen ahí. Vieron que a veces, no sé, ven esas películas de terror y muestran que, bueno, de noche suceden cosas sobrenaturales. Bueno, a los pacientes, a nosotros como personas también dormimos y cambiamos de postura. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de evitar estas lesiones por presión. Entonces cambiamos de posición casi de manera inconsciente para mejorar la irrigación de esas zonas que ya estaban expuestas a la presión. Pero este otro paciente que tiene los problemas cognitivos, que tiene los problemas musculoesqueléticos y que está en inmovilidad, no puede hacerlo por sí solo. Y como no puede hacerlo por sí solo, necesita de que alguien le ayude, ¿no? Y si no, esto es permanente en él y se lesiona. Esto hay que tenerlo bien en claro, es la presión excesiva, la presión en el tiempo, ¿no? La presión en el tiempo. Es la presión del cuerpo, del propio cuerpo, en el tiempo, ¿no? Que permanece más de 2 horas. Ahí hay riesgo de lesión. ¿Cuál es el resultado? Una úlcera, ¿ven? Ahí hay una lesión que expone los tejidos. Entonces, si la presión es más allá de 2 horas, va a provocar isquemia, isquemia, o sea, disminución de la irrigación. Isquemia se dice. Disminuye la irrigación, hay falta de oxigenación, falta de nutrientes, muerte celular, ¿no? Eh, bueno, ese es el mecanismo fundamental. También se suma el cizallamiento y, y ahí, bueno, la lesión es interna, ¿no es cierto? Ese es el esquema, la falta de oxígeno, la falta de nutrientes por la presión y el resultado es la úlcera. A veces esto se puede prevenir, sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando los pacientes tienen deficiencias nutricionales, los que están desnutridos, ¿no? Los que están deprimidos, no quieren salir de la cama, desnutrición, depresión y adulto mayor, un caldo de cultivo para la úlcera. Alteración del estado de conciencia, parálisis, ¿no? Problemas con la eliminación urinaria. Y siempre los adultos mayores son los que más sufren, ¿no? Porque ellos tienen todo este combo, ¿no? Alteración de la conciencia, desnutrición, falta de hidratación, desmotivación y también tienen problemas con la eliminación. Muchas veces tienen incontinencia. Todo eso aumenta el riesgo de producir úlceras. Y después están los otros pacientes que tienen fármacos, por ejemplo, los que están con sedación, tienen sedación, no se mueven. Aquellos que tienen férulas, o sea, tienen yesos, ¿no? O están en traumatología y muchas veces tienen que mantener esa posición. Las adultas mayores, cuando se fracturan la cadera, les colocan unos armazones que mantienen su miembro extendido y alineado, llaman férula de Brown, y siempre tienen que estar así en esa posición, ¿no?
riesgo de úlcera. Bueno, después están las sobrecargas, supuestamente, ¿no? De trabajo, falta de coordinación, que son cuestiones que se pueden controlar, ¿no? Que se deberían eh, evitar. Esto es como para recordar la importancia de que las úlceras no solo se producen por factores internos propios del paciente, intrínsecos, sino que también por factores externos, ¿no? Internos son los que no se pueden modificar, que son las condiciones propias del paciente, pero los externos son los que sí podemos modificar. O sea, si el paciente no se puede mover, hay que evitar la presión y hay que evitar la fricción durante los movimientos, ¿no? Habrá que colaborar con la nutrición, habrá que colaborar con el mantenimiento de la hidratación de la piel, que eso también ayuda. Bueno, vamos con otro. Esto para no olvidarse, entonces, el paciente que tiene exceso de peso o desnutrición son los pacientes de riesgo. Son los que más padecen las lesiones por presión. Después están los que tienen problemas también en la circulación, ellos también, porque si ya tienen un problema en la circulación y yo le sumo la presión, voy a generar isquemia. Si tiene problemas como enfermedades, diabetes, incontinencia, también vamos a incrementar la posibilidad de generar lesiones, ¿no? Están los pacientes que están desorientados, están los pacientes que son dependientes porque están con inmovilidad impuesta, los que tienen depresión, ¿no? Bueno, los que por dolor no se movilizan también. Los sitios más comunes va a depender de la posición en la cual esté. La posición más común es el decúbito dorsal o supino, ¿no? El dorsal o supino genera en los talones, en el sacro, como los lugares de mayor lesión. Si uno lateraliza a un paciente y lo primero que tiene que hacer es mirar los talones y mirar la zona sacra. Sacro, talones, entonces mayor cantidad de lesiones. Después está la zona interglútea, los codos, omóplatos, la parte de la nuca, el occipital, ¿no? Que también se lesionan. Primero van perdiendo el cabello y después viene la lesión. Si está en lateral, ¿no? Solo en la posición lateral, derecha o izquierda, y ahí tenemos el maleolo de los tobillos, ¿no? Maleolo de los tobillos externo, si está apoyado solamente en la cama, y si están los dos pies juntos, bueno, interno y externo. Los cóndilos de la rodilla, los trocánteres, la parrilla costal, la mejilla, la cara, ¿no? Se lesiona la cara también. ¿Sí? Es increíble. Si está en decúbito ventral o prono, ahí las lesiones están, acá se corrió, pero seguro que la punta de los pies, las rodillas, los genitales, las mamas, ¿no? También en la parte lateral, si está en lateral, o bien en la cara, la parte nasal, son como los sitios más frecuentes. Algunos están en silla de ruedas y si no los movilizan, igual se pueden lesionar. O sea que no solamente me lesiono en la cama. Por eso yo le decía, si ustedes no se pudieran movilizar, podrían generar úlceras en esa posición donde se encuentran, ¿no? Bueno, ahí estamos repitiendo las zonas. Resulta que se conocen 4 estadios o 4 tipos de úlceras. 4 tipos de úlceras por presión. Grado 1 o estadio 1, grado 2 o estadio 2, grado 3 o estadio 3, grado 4. Ahí se nota claramente la diferencia entre la primera y las otras, ¿no? En la primera todavía la piel existe, en la primera. En el grado 1 todavía está la piel. ¿Qué es lo que pasa? Cambia de color, ¿no? En el grado 1 solo cambia de color y es un enrojecimiento, en el caso de las pieles trigueñas, ¿no? Piel blanca, un enrojecimiento que permanece así, ¿no? ¿Ah? Como un hematoma, exacto, ¿no? Sí, pasemos al otro. Si fuese una piel oscura, dicen que es una palidez, ¿no? Entonces se llama un eritema que no palidece.
O sea, es un eritema que se mantiene así, enrojecido, enrojecido. Si yo lo palpo, tal vez cambie momentáneamente de color, pero siempre está enrojecido, ¿no? Ese ya es una úlcera de grado uno. La piel está, pero está enrojecida el lugar. Es una úlcera. O sea, ya hay células muertas. Ya hay células muertas, por eso está enrojecido. En el grado 2, tal vez esté la piel por el caso de las ampollas. Muchas veces ya no está la piel. En el grado 2 se pierde la epidermis o si llega a estar, hay una ampolla, una flictena que se llama, ¿no? Una ampolla. Ahora los peregrinos, bueno, habrán visto que los peregrinos, bueno, caminan mucha distancia, muchas horas caminando. Algunos no están acostumbrados a ese ritmo de exigencia física y entonces generan lesiones de presión y empiezan con ampollas, grado 2, ¿no? Y el grado 2 entonces, es la pérdida de la piel. No tenemos la epidermis, ¿no? No tenemos la epidermis, entonces avanzamos a la dermis, ¿no? Se observa la dermis. Entonces hay pérdida del epitelio. Ahí vemos en los talones, vemos en la región sacra. Y en el grado 3 se avanza por todo el tejido subcutáneo, o sea, por toda la parte del tejido adiposo. Afecta a todo el tejido adiposo. Esa es la de estadio 3. Empieza a tener una cavidad, o sea, ya empieza a aparecerse una úlcera como tal, un hueco, una cavidad. Estas imágenes de abajo son úlceras en recuperación, por eso las ven limpias, ¿no? Pero si fuesen frescas, estarían enrojecidas como por allá, ¿no? En cambio, cuando ya están en recuperación, las ven así rosadas, con los bordes limpios. Pueden tener algún resto de tejido necrótico, esa parte oscura, ¿no? Muchas veces hay lesiones, también a veces hay cierto sangrado. Ajá, se debridan, término. Se debridan es para eliminar tejido necrótico, ¿no? Muchas veces se mide. ¿Por qué se mide? Porque la úlcera ahora mide, supongamos, ¿cuánto mide ahí? Bueno, 1,5. Ahora mide 1,5. Este fin de semana vamos a ver cómo mide el lunes, ¿no? Si yo soy el enfermero de lunes a viernes. Ojalá que esté igual o menos, ¿no? Por eso muchas veces lo miden e informan cuánto mide, ¿no? Qué grado es y cuánto mide, dónde se localiza. Miren esta ya, es también crónica, los bordes están regulares. Lo que se nota ahí que de la parte alta del sacro, ¿no? Está excavado, ¿no? Está cavernoso. Y sucede así, se forman cavernas. ¿Mm? Sí, exacto. Porque si está la úlcera y yo no lo muevo y le sigo dejando en esa misma posición, sigue avanzando, sigue avanzando. Claro. Y no ponerle en esa posición donde ya tiene, o ponerle menos tiempo de ese lado, ¿no? Medir, ahí está más grande, ¿ven? Pueden ser grandes, sí, pueden ser grandes. Y mientras más grandes sean, más se infectan, más microorganismos entran, más riesgo de muerte del paciente. Estadio 4 llega al músculo, llega al hueso, ¿no? Son profundas. Miren, allá ingresaron material quirúrgico, tijeras, pinzas, ¿no? Por ahí para hacer la higiene, ¿no? Pueden tener mucho tejido necrótico como acá. Se deforman los tejidos, ¿no? Pueden tener olor, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las más dolorosas? Ahí tienen. ¿Cuál serían para ustedes las más dolorosas? Bueno, sí, podría ser la 2, la uno también. Después, las otras van perdiendo sensibilidad, ¿no?
Está uno y dos porque ahí justo están las terminaciones nerviosas de la piel, ¿no? Que ahí genera más dolor, pero después ya avanzas de ahí, cada vez menos dolor. Duelen igual, pero no tanto como duele la piel, ¿no? Bueno, valoración siempre de la prominencia. O sea, si el paciente es dependiente, yo lo lateralizo, le hago la higiene, veo cómo está la piel, informo y todos deberíamos comprometernos, o sea, todos los enfermeros, de la mañana, de la tarde, de la noche, todos, para evitar que ese grado uno progrese a grado 2 y así. Entonces hay que proteger la zona, ¿no? Y bueno, tener en cuenta todos aquellos pacientes que tienen eh, otros otros elementos, ¿no? Como las sondas, porque la sonda también lesiona. La sonda es un elemento que puede generar una úlcera, porque si está muy estirada y está presionando la piel, está generando presión, ¿no? Puede generar isquemia y puede lesionar. Por ejemplo, una sonda nasogástrica. Si la ajuste demasiado, puede estar provocando isquemia, ¿no? Igual que el yeso, ¿no? Esto es importante. Cuando yo tengo un paciente, ingresa un paciente dependiente. No, un paciente como cualquiera, que no deambula, que tiene alteración de la conciencia, que yo lo veo que tiene con problemas de peso o bajo peso o problemas en exceso, que no se comunica porque está desorientado, entonces yo tengo que aplicar la escala para predecir el riesgo de úlceras. Hay varios tipos, ¿no? Escala Braden, de Norton, son como muy usadas. Braden, Norton. Esta es una muy fácil de usar. Tiene en cuenta el estado general. Esto yo lo decido como enfermero. O sea, para mí, por ejemplo, Diego tiene un estado general bueno, digamos, muy bueno, es según mi percepción, ¿vieron? Bueno, el estado mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. O sea, el que ve esos cinco factores y los va diferenciando del uno al 4, los va estadificando del uno al 4, donde uno es lo más grave, lo peor que lo puede estar, la peor valoración para ese factor, para esa variable. La peor valoración, por ejemplo, el estado general sería muy malo, 4 es bueno, el estado mental estuporoso cuando, bueno, está como adormecido, el mejor estado, el estado 4 está alerta, se comunica, habla, ¿no? La actividad, uno solamente puede estar en cama, no se moviliza más allá de la cama, tiene muchos problemas para movilizarse, o sea, requiere de asistencia, está en uno. Y 4 es el que camina, movilidad totalmente inmóvil en cama, es el uno. El 4 es el que se moviliza independiente. Y la incontinencia, uno si tiene doble incontinencia, o sea, intestinal y urinaria. Y si no tienes ninguna. Bueno, esa es la escala, es muy fácil de aplicar y depende de la percepción de cada enfermero. Se suman los puntos y ahí están las clasificaciones de riesgo. Si tiene una puntuación de 5 a 9, o sea que hay bajo puntaje porque hemos puesto muchos unos, muchos dos, tiene muy alto riesgo. Luego, si tiene de 10 a 12, alto riesgo, de 13 a 14, riesgo mediano. Y el que tiene más de 14, bueno, ese que es más independiente, que seguro que tiene menor riesgo. Hay que cuidar a los que tienen mucho riesgo, los que tienen riesgo mediano, ¿no? Es importante para eso la escala de Norton. La de Braden es muy similar, ¿no? Está muy bueno que lo usen, entonces ustedes hacen la valoración del paciente e informan. Paciente con muy alto de riesgo, se aplicó escala de Norton con una puntuación de 5. ¿Mm? Para la prevención tenemos que tener en cuenta que hay que disminuir la presión, entonces hay que realizar los cambios posturales, ¿no? Hacer las rotaciones en la cama. O sea, si está en decúbito supino, a las 2 horas lo voy a pasar a decúbito lateral, después lo pasaré a decúbito prono,
pasaré al otro decúbito lateral del otro lado, volveré al supino y así. Y anotaré cambio de posición, horas 10 de decúbito dorsal o supino al lateral derecho, por ejemplo, ¿no? Y así voy anotando las rotaciones. La humedad es aquel, está relacionada con la eliminación urinaria intestinal. Muchas veces, si el paciente tiene incontinencia, se va a mantener, bueno, con la parte genital húmeda, ¿no? La piel este, de la zona húmeda. Entonces hay que hacer la higiene pero correctamente. Si tiene incontinencia intestinal por diarrea, también mantener la higiene. Y la piel hidratada y limpia siempre, ¿no? Limpia. Bueno, ahí está lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eliminar la presión con las movilizaciones, cambio de postura, la fricción, evitar la fricción. El tendido de cama tiene que ser perfecto, o sea que la sábana inferior sin arrugas, ¿no? Sin arrugas. Por eso, ustedes van a observar que en el hospital ya no hacen esa esquina mitrada que yo le mostré en la imagen. Más bien a la sábana inferior hacen un nudo en el extremo de los pies, de la cabecera, le hacen un nudo, ¿no? De tal forma que siempre se mantenga bien extendida la sábana inferior, ¿no? Bueno, hay que hacer la higiene perineal, mantener la hidratación con cremas. Hay muchas cremas que mantienen la hidratación. Hay bueno, algunos productos que usan a veces para prevenir en un spray de silicona, por ejemplo, una marca muy conocida en el hospital, que se usa a veces cuando hay pacientes así, con inmovilidad, le colocan ya en las zonas expuestas, como, ¿ah? Bueno, eso, sí, sí, sí. Y hay otro también famoso que se usan. Y hay que ayudarle también con la parte nutricional, o sea, ver que se puede alimentar. Si es que puede deglutir, bueno, hay que apoyarle, ¿no? Hay que sentarse en el momento de la alimentación, de la merienda, de la cena, del almuerzo. Muchas veces estos pacientes son dependientes y tienen que tener un cuidador. A veces está el familiar y en buena hora es el que le asiste. Y cuando no está, y cuando no está, ahí está el problema, digamos, porque él tiene que alimentarse. Y hay que insistirle, porque a veces hacen 2 cucharaditas y ya no quieren comer, ¿no? Y la hidratación es importante, o sea, que tenga la hidratación parenteral, que tenga la hidratación de la zona. Y también colocar esos apoyos, ¿no? En las zonas expuestas, ¿no? Para disminuir la presión de las zonas donde más habitualmente sufren el exceso de la presión. Entonces le coloco las almohadas para evitar que la punta de pies apoye directamente con el colchón, por ejemplo, en la posición del cúbito ventral. Una almohada en la parte abdominal para disminuir la presión de las mamas y de los genitales, ¿no? Si está en decúbito lateral, una almohada en los talones, una almohada en la parte de los cóndilos de la rodilla, bueno, por supuesto, la almohada en la cabecera, una almohada en los brazos y una almohada en la parte dorsal para evitar que vuelva a la posición de decúbito supino. Sentado también tiene sus almohadas, ¿no? Siempre evitamos la presión de las zonas expuestas. Entonces es bueno que estos pacientes tengan varias almohadas, varias almohadas. También podemos usar colchón de aire, colchón de agua. Estos pacientes muchas veces ya los colocan el colchón de aire. Ayuda también, ayuda. Ayuda, pero no es suficiente, ¿no? Hay que movilizar igual. Muchos dicen esto está criticado, pero muchos dicen eso, que si se ulceran muchas veces es porque no han realizado los cuidados pertinentes, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir. ¿Cómo vamos a evitar entonces creando un ambiente confortable, ¿no? O sea, viendo la parte de la movilización, evitando la presión, favoreciendo la hidratación, la alimentación. Ahora, si ya existen las úlceras, y bueno, si tenemos úlceras de grado 1, hay que realizar los cambios de posición y evitar que
que vuelva a esa posición donde ya se está generando. Si es en el talón, bueno, no le voy a poner presión en el talón, le colocaré la almohada para que el talón esté libre, ¿no? Eh, Colocar estas sustancias que ayudan a mantener la piel hidratada. ¿Eh? Bueno, eso puede ser también. Y si existen otros estadios, 2 y 3 y 4, ahí va la palabra que dijo Diego, desbridamiento. Cuando hay tejido muerto, tejido necrótico, hay que eliminarlo porque eso no va a recuperarse, ¿no? El tejido muerto no se recupera, ¿no? Pero bueno, si el tejido muerto sigue estando ahí, ocu- ocupa un espacio, ocupa un lugar, y es un espacio, un lugar en donde se van a acumular microorganismos, entonces hay que retirarlos, ¿no? Y eso se llama desbridamiento. Existen dos tipos de desbridamiento. Un desbridamiento quirúrgico, que se hace en el quirófano. Debridamiento quirúrgico que se hace, bueno, con bisturí, que, que debería hacerse en el quirófano, ¿no? Y después está el desbridamiento enzimático que se hace con productos con enzimas, ¿no? Que si hay poco tejido necrótico, sería bueno utilizar el debridamiento enzimático. Si hay mucho tejido necrótico, bueno, es conveniente que hablando con el médico se llegue a la, digamos, a la intervención quirúrgica para retirar todo ese tejido necrótico, para limpieza de la herida. Y después, bueno, hay que mantener la herida, el lecho de la herida húmedo, dice, porque la humedad favorece la recuperación, la proliferación de las células, ¿no? Esto es muy importante. Hay muchos productos para controlar la humedad de la herida. Esto les comento para que los tengan en cuenta. Y si lo ven, lo van entendiendo ahí en el hospital, seguramente van a ver que a veces le colocan cierto producto y capaz que le explican ahí o no, pero muchas veces esos productos tienen la intención de mantener la humedad y controlar a los microorganismos, ¿no? Generalmente la curación de la herida se hace con solución fisiológica. Cuando hay una herida, no es conveniente colocar una herida quirúrgica o una herida de este tipo, no es conveniente colocar antiséptico ahí dentro, porque el antiséptico actúa sobre las bacterias y también sobre el tejido, ¿no? O sea, matamos las dos cosas. El tejido que está naciendo, o sea, proliferando, el tejido que se está recuperando y también a las bacterias. Por eso lo hacen con solución fisiológica y evitan, hacen el control de las bacterias con otro producto que sea bactericida, bacteriostático, ¿no? Bueno, por eso dice no colocar ahí antisépticos. Estos son esos otros productos, hidrocoloides, ¿no? Forman geles, crean un medio ligeramente ácido que es bacteriostático y esos geles muchas veces tienen otros componentes químicos que protegen al tejido del crecimiento microbiano, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a nombrar algunos, alginato de calcio, ¿ven? Miren, esto es una gasa con un agregado especial de calcio y otro producto orgánico, de ahí viene el nombre alginato de calcio. Y entonces este producto ha sido estudiado y ha demostrado mantener la humedad y evitar o controlar el crecimiento bacteriano. Entonces, con eso lo mantenemos cerrada la úlcera, protegida, y ahí empieza a recuperarse el tejido, ¿no? Esa es la idea, recuperar los tejidos. Pueden ser alginato de calcio, de plata, de carbón, de poliuretano, digamos, es como que hay una variedad de este tipo que son muy usados, ¿no? Arriba hay uno que se llama un producto para evitar la lesión cuando hay grado de 1, ¿no? Ayudan a la hidratación, unas sustancias oleosas para mantener la hidratación de la zona expuesta. Y después, si ya hay lesiones, ya van los productos que yo les nombré, ¿no? Muchas veces son a veces gasas especiales que cierran la úlcera en el grado 1, en el grado 2 y mantienen ahí por 2 días, digamos según la recomendación del fabricante, mantienen ese lecho intacto, ¿no? Otros productos acá ven
Prontosan, bueno, otros productos que se pueden usar. Abajo hay otro que dice Iruxol, que tiene enzimas, ese hace debridamiento enzimático. O sea, quiero decir que hay muchas formas de tratar, no hay una única forma. Y a veces se combinan, ¿no? Se hace debridamiento quirúrgico, enzimático, se usan estos otros productos. De esa manera se ayuda a recuperar. Si no se usa eso, son caros, ¿no? Son caros. ¿En cuál paciente los ve? Aquel que tiene la posibilidad de adquirirlos y proveerlos, ¿no? En general, el hospital muchas veces tiene dificultades para acceder a este tipo de productos. A veces los consiguen. Bueno, pero lo importante sería, volviendo digamos, a la prevención, lo importante sería movilizarle al paciente, cambiar de posición cada 2 horas, mucho, como mucho, cada 3 horas. Cada 2 horas sería lo ideal. Y hay que llevar el registro, como le decía, horas 10 se realizó el cambio de posición de decúbito supino a decúbito lateral. Y después a las 12 le haremos el otro cambio. Capaz que a las 12 lo volvemos a la posición sedente para que se alimente. Después volvemos a la posición de decúbito lateral izquierdo para que descanse. A las 2 volvemos a hacer el cambio. Y así, utilizando todos los apoyos que son las almohadas, el colchón de aire o de agua, manteniendo la higiene, ¿no? Evitando las zonas húmedas. Y si ya hay lesiones, bueno, utilizar todos estos productos, estas técnicas innovadoras, ¿no? Estos productos que mantienen o controlan el crecimiento bacteriano, aumentan la humedad de la úlcera, estimulan el crecimiento de las células, ¿no? Esto sería también importante, ¿no? Bueno, ¿en cuánto se curan? ¿Cuánto se recuperan? A veces las úlceras permanecen muchos años. Pero bueno, si son de grado uno puede curarse en un poco tiempo, ¿no? Porque el grado uno era el enrojecimiento. Entonces pasaran 3 días, ya se recuperado. Pero para eso hay que evitar darle la presión, ¿no? Y si es de grado 2 un poco más, porque en grado 2 ya no está el epitelio, entonces requiere más días, ¿no? 10 días, ¿no? 2 semanas. Y grado 3 3 meses, dice. Y grado 4 esas son las que a veces permanecen mucho tiempo. Y a veces le dan el alta y se va al domicilio con la úlcera. Y si no le cuidan el domicilio, vuelve a los meses peor, peor. ¿Sí? Bueno, y acá va la aplicación con el proceso de cuidado enfermero, con el plan de cuidado. Tenemos varios diagnósticos que podemos utilizar. Es muy común el deterioro de la integridad cutánea o tisular, dice ahí, o el riesgo de deterioro de la integridad, también el deterioro de la movilidad. Vamos, vamos a usar ese riesgo de deterioro de la integridad o deterioro de la integridad cutánea. Este caso ya lo habíamos leído en las presentaciones anteriores. Ah, no, este es otro. Dice 70 años, encontrado en la vía pública e internado por orden judicial. Muchas veces estos pacientes se resisten a ser atendidos, ¿no? Están cómodos ahí, no, no sé si cómodos, pero están en su, digamos, en su medio ambiente donde se sienten más seguros, ¿no? Y esa es internado, dice, en la unidad de geriatría, pesa 40 kilos, mide 1,50 m, con demencia senil, confuso, no se moviliza por sí mismo. Tiene una sonda nasogástrica para alimentación, una sonda vesical, plan de hidratación que incluye solución fisiológica y dextrosa al 5% a 14 gotas por minuto. Así van a ver ustedes los planes de hidratación, ¿no? Les ponen el goteo y también dice que tiene problemas de eliminación intestinal y no recibe visitas, ¿no? Bueno, tiene una úlcera de grado 4 y usa colchón de aire. Ahí está el diagnóstico
Como tiene una úlcera, es deterioro de la integridad cutánea relacionado con alteración de la circulación por inmovilidad, manifestado por úlcera grado 4 en malleolo externo y en otros sitios. El NOC sería integridad tisular de la piel y membranas mucosas. Y acá están los indicadores, ¿no? Tenemos un indicador que es piel intacta y otro que es tejido cicatrizal. Y está uno en uno y el otro está en dos, están comprometidos. Y bueno, acá van algunas intervenciones propuestas, que sería cuidado de la herida porque tiene úlceras y hay que evitar que esto siga progresando. Por eso dice aplicar los cuidados en la herida, realizar los controles de la herida, cuánto mide, los cambios de posición, vigilar las características de la piel, ¿no? Estimular la circulación con masajes alrededor de la herida y bueno, la evaluación. Bueno, entonces hay que evitar las úlceras movilizando a los pacientes, hidratando, ¿no? Evitando la fricción, eso cuando hacemos los cambios de posición. Es muy importante la prevención, ¿no? Eso indicaría la calidad de atención. ¿M? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Todo esto está en Potter y Berman, ahí está la bibliografía, pero también hay algunos textos en línea que lo pueden utilizar como consulta. Bueno, vamos desalojando porque ya estamos en horario de salida. Nos vemos la próxima clase.